qué es la Agenda 2030 para ti, explicado para la gente que no lo sabe y que solo ve pues lo que ponen en los medios de comunicación o lo que hablan los partidos que la apoyan, obviamente. Entonces, es un poco eso algo básico, algo rápido, algo sencillo que ponga un poco en contexto de dónde viene, por qué viene y hacia dónde va y cómo nos afecta pues a la ciudadanía, a nosotros y en general pues a España, por ejemplo. Tal. Es una pregunta Vale. compleja, pero intentar resumirlo lo Sí, es máximo. una pregunta muy larga, pero me la pides Sí. corta. Bien, vamos ahí, al punto de penalti. Bien, la Agenda 2030, obviamente, por su propio nombre nos indica que es una agenda, es decir, es un plan con una fecha muy concreta, 2030. Empecemos por ahí, ¿no? Un plan para una fecha muy concreta. Bien, hacia atrás. No es nueva. Es decir, ya antes de la Agenda 2030 se planteó una cosa llamada Objetivos del Milenio. Eran 8 objetivos en el año 2000, que muy parecidos en algunas cosas como esto, ¿no? Un mundo más justo, acabar con el hambre, acabar con la desigualdad, etcétera, etcétera, que son objetivos loables, pero que realmente no se persiguen esos objetivos. Lo que se persigue es, con esa excusa, poder dominar cada vez más, dominar más ámbitos políticos, económicos, sociales, mediáticos, educativos, personales, familiares, en fin, todo tipo de ámbitos de una sociedad cada vez más compleja del mundo en el que vivimos. 2030 ya se ha admitido Naciones Unidas que no llegan. De ahí, por ejemplo, si os acordáis, creo que fue hace 2 años que el presidente Sánchez presentó un proyecto de España 2050 Ujú. y hace poco también se aprobó el plan 2045, en el que había ciertas actualizaciones a la Agenda 2030. Como que se le endosaban, creo que eran 50 y pico puntos más, no generalistas, sino también más intermedios, ¿no? O sea, la Agenda 2030 son 17 puntos y 169, digamos, checkpoints de alguna manera. Y aquí le metía, creo que eran 50 y pico, estoy hablando de memoria, 50 y pico más, sobre todo centrados en el tema del transhumanismo, ¿no? Ujú. Del desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial, que son como enmiendas a la agenda original. ¿Cuál es la historia de la agenda actual? Bueno, la agenda actual se firma, se oficializa en 2015 y España entra a formar parte o se compromete con esta agenda bajo el gobierno de Mariano Rajoy en el mismo año. Si es el Partido Popular el que después va diciendo que protege el campo, pero es el Partido Popular el que firma la Agenda 2015, la Agenda 2030 en el año 2015. Por lo tanto, estamos hablando ya casi de 10 años que España lleva en esta senda. No hemos sabido de esta agenda en España, digamos a nivel general, hasta que se conformó el segundo gobierno de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, que de la noche a la mañana nos metieron el Ministerio de la Agenda 2030 y Asuntos Sociales, cuyo ministro en este caso era Pablo Iglesias. Y esto me he dado cuenta, hablando con gente aquí en Bruselas, de que ocurrió igual en muchísimos países, más o menos por los mismos años. Fíjate. Esos ministerios de Agenda 2030 no existían ni en las propuestas políticas ni en los discursos políticos, sino que cuando se conforman gobiernos lo meten. ¿Por qué? Porque cada año hay un compromiso con la Agenda 2030 de que cada año se elabore un informe por país que vaya a una especie de órgano consultivo para poder comprender en qué estado de aplicación está esa Agenda 2030. Si nos vamos, por ejemplo, y aquí invito a todos los espectadores que se vayan a la Agenda 2030 de la página del Ministerio, al menos del Gobierno español. Si no me equivoco, es una subpestaña dentro de la página del Instituto Nacional de Estadística y podrá ver en tiempo real el estado de aplicación de esos puntos. Ya. No solo en España, en todo el mundo, ¿no? Pero en muchos, cuando hice la investigación, esto fue hace 3, 4 años, en muchos puntos todavía estaban entre amarillos, naranjas, rojos. Es decir, estaban muy lejos de aplicarse. ¿De acuerdo? Obviamente ahora mismo no me viene a la cabeza, pero había barómetros que, por ejemplo, con términos de pobreza yo creo que son bastante legítimos, ¿no? Pues reducir el porcentaje de personas que viven con menos de tanto al mes en no sé cuánto, ¿no? O sea, son objetivos tangibles. Y en gran parte la Agenda 2030 son objetivos bastante tangibles. O sea, digamos, como si alguien ha trabajado, por ejemplo, con proyectos públicos o con financiación pública, ¿no? Entonces tienes que presentar una idea, tienes que presentar un proyecto, tienes que elaborar ese proyecto y después tienes que hacer comprobación de ese proyecto con unos key points, unos checkpoints que tienes que demostrar que los has conseguido para poder justificar
todo ese dinero que se está dando, ¿no? Si algunos se acuerdan de cierta edad, con Zapatero existió algo que se llamaba el Plan E, que es exactamente parecido a esto. El Ujú, Plan E era muchísimo dinero público puesto en proyectos a los que se podían aplicar para poder llevar a cabo cierto desarrollo, bien sea obras públicas o empresariales, y siempre justificándose. La Agenda 2030 es lo mismo. Si nos fijamos en gran parte de los proyectos financiados por la Agenda 2030, reciben una financiación con el objetivo de aplicar cierto proyecto que se haya aprobado bajo ese pliego de proyecto, que después tiene que justificarse. Por lo tanto, estamos hablando de que ya de entrada es una inversión multimillonaria, que obviamente significa que es un negocio redondo, tanto para los municipios, gobiernos que intenten chupar ese dinero público, como para las empresas que se beneficien de esto. En la propia página del ministerio, cuando lo miré en su momento, repito, había un informe, una, una encuesta a empresas sobre cómo veían la Agenda 2030 y qué es lo que les podía aportar. En la primera respuesta, más del 70% de las empresas dijo que entendía que esto era bueno para su negocio, para la imagen pública. Es decir, es bueno para su imagen, para su responsabilidad social corporativa, ¿no? Una empresa que quema petróleo como locos, se pone la etiqueta de verde, porque dice que ahora nos vamos a hacer una transición energética mientras siguen quemando petróleo, y ya está todo hecho, ¿no? Vivimos un poco en ese mundo de gestos. Ahora bien, nos vamos a los puntos, 17 puntos, ¿no? Son 17 puntos que yo creo que en los que nadie está en contra, menos, por ejemplo, algo muy concreto, quizá lo de la igualdad de género, que ya sabemos lo que significa. Nadie está en contra de acabar con el hambre. Nadie está en contra de una educación de calidad. Nadie está en contra de mejor calidad de los trabajos. Nadie está en contra de ciudades más efectivas y menos contaminantes. Nadie está en contra de proteger los espacios naturales. Nadie está en contra de estas cosas. El problema es cuál es la consecuencia real de estos objetivos. Y si nos fijamos, por ejemplo, lo que está pasando en Europa, en qué se traduce? En leyes, ¿no? Obviamente para poder avanzar en ciertos proyectos. ¿Cuál es la ley más chocante reciente en Europa a este respecto? La ley de protección de la naturaleza, en los que prácticamente cada 10 años se duplica el espacio que la Unión Europea debe limpiar para devolver de nuevo a la naturaleza. ¿De acuerdo? Es decir, es cuánto espacio nos vamos a robar a nosotros mismos, seres humanos, de nuestro uso, para devolverlos a un estado salvaje. como con las presas aquí en Valencia, bueno, y en todo el territorio español. Sí. Exacto. De ahí va en parte de eso, ¿no? Para poder, digamos, devolver los ciertos cursos naturales a la madre naturaleza, ¿no? A la Pachamama. Pero es que curioso es que precisamente lo que ya ha dicho el gobierno es que las soluciones que propone para todo esto es creación de refugios climáticos y la, digamos, desurbanización de parte de las zonas afectadas. Cuando nos paramos a pensar, y lo siento por pensar mal, pero es que siempre que pensamos mal acertamos, es ¿para qué usted quiere desurbanizar ciertas zonas? Bien sea para cumplir con la devolución de esos terrenos a la madre naturaleza, bien sea para dedicar esos terrenos a otras cosas, ya sea campos de paneles solares, etcétera, 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 ¿no? Ya veremos qué es lo que pasa después, dentro de unos años, cuando todo esto se termine. Repito, por ejemplo, nadie está en contra de acabar con el hambre. Pero si yo me hago una pregunta y es, ¿por qué Bill Gates es el mayor tenedor de tierras de cultivo privado de Estados Unidos? Creo que la respuesta es porque aquí alguien se va a enriquecer enormemente cuando se pongan a cultivar. Es decir, están quitando tierras para cultivo y ganado a pequeñas y medianas empresas o tenedores para concentrar todo eso en los grandes tenedores multimillonarios. ¿Con qué objetivo? Para que nuestra alimentación, en este caso, dependa especialmente de esta gente. Si tú a una población, o sea, tú a un grupo de personas le das el control sobre la alimentación y el control sobre el dinero, les has sometido de por vida. Tenían el control de nuestro dinero, lo tienen a través de los bancos centrales, a través de, de todo lo que existe de la Fed estadounidense. Tienen el control del dinero.
ahora van a, por ejemplo, a por la moneda digital, ¿no? El control absoluto definitivo. Pero no tenían el control alimentario y la Agenda 2030 les está permitiendo. En Europa lo mismo, el ataque a los ganaderos, lo hemos visto en España, el ataque a los agricultores, el poner cada vez más trabas a ese trabajo, no es para cuidar el medio ambiente, es para eliminar competencia, para que cada vez sea más costoso mantener pequeñas industrias ganaderas, agrícolas, y eso pueda ser comprado por las grandes multinacionales. Te estoy hablando del hambre. Hablamos, por ejemplo, de la educación. Cuando me dicen mejorar la educación, está muy bien, estoy de acuerdo. ¿La estamos mejorando? No. Cada ley empeora la educación. La educación, además, cada vez nos quiere meter una educación más digital. Y encima, cuando leemos que los hijos de los multimillonarios de Silicon Valley Usan móvil. están yendo a escuelas a la vieja usanza, Mm. oiga, creo que es legítimo preguntarse por qué usted no le da la misma mierda supuestamente a sus hijos que nos da a nosotros, ¿no? Temas de igualdad de género, ¿para qué vamos a hablar de eso, no? Protección del clima, lo mismo, ya lo hemos visto, protección del medio ambiente. Cuando hablan de ciudades resilientes, ¿qué están hablando? Ciudades controladas con inteligencia artificial. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo, ¿no? La aplicación de cámaras de reconocimiento facial, todo el tema de la limitación de movilidad. Ya De están 15 testando las minutos, ciudades ¿no? de 15 minutos. Eso. ¿Ya hay alguna? En Madrid, si no me equivoco, el pueblo o la zona era Las Rozas o se estaba probando en un municipio de Madrid de la zona noroeste. Y Am, por- y entonces, bueno, perdón, o sea, simplemente por terminar con esto. Entonces, vemos que la agenda es un plan cuyos objetivos nada tienen que ver con la puesta en práctica, pero que en el fondo, si nos paramos a pensar, y bien pensado, si tuviéramos buenos gobernantes, sería una ventana de oportunidad. Pongo un ejemplo y termino con esto. ¿Por qué en España, quizá, si fuéramos soberanos y sabiendo que el mundo va hacia unos derroteros a los que nos llevan, por qué, por ejemplo, no podríamos desarrollar una industria nacional enormemente potente, verde, en determinados aspectos, para que cuando llegado el momento no pudiéramos posicionarnos como champions internacionales de esa industria? Sería bueno, ¿no? Países como Israel lo pueden hacer. Israel es soberano, nosotros no. Entonces, hay unas líneas que están marcadas que no vamos a poder salir en tanto en cuanto no seamos los dueños del mundo, ¿no? Y como no somos ni multimillonarios, ni los dueños del mundo, ni los dueños de los sistemas de producción, lo único que podemos hacer por ahora es entender y comprender hacia dónde nos quieren llevar para que al menos en nuestros ámbitos privados seamos lo más consecuente posible contra eso y poder poner ciertos muros para defender nuestros derechos más fundamentales, ¿no?